practicar y practiquen con un papel y pongan en un papel una forma o modelo de informe. Estandaricen cómo debería ir un informe. Ya les he presentado en clases pasadas cómo debería ir un informe pequeño, por ejemplo, ecografía abdominal, ya lo que deberían de poner, las estructuras que deberían de valorar, con las medidas que deberían de valorar y ponerlas. Ya, recuerden que ya falta poco para que den examen práctico. Ahora, volviendo al tema que nos interesa, el día de hoy vamos a hablar acerca de las patologías más comunes. Para eso ustedes tienen que saber, bueno, más que todo, nosotros como médicos de atención primaria muchas veces estamos acostumbrados, o muchos estamos acostumbrados a solo mandar radiografías en cualquier patología. Que si el paciente se golpeó, radiografía. Que si el paciente le duele la mano, radiografía. Que si al paciente le duele el hombro, radiografía. Pero ahora que ya han visto todo el mundo de la ecografía, pueden ampliar su portafolio de exámenes para poder indagar en qué tiene el paciente. No saben la cantidad de pacientes que yo he recibido en atención primaria, en el cual lleva meses con un dolor de una articulación y constantemente les envían radiografías, pero nunca dan con la patología. Entonces, al mandar una ecografía, ya se ven las tendinitis, tendinosis, se ven calcificaciones, desgarros, luxaciones de tendones, luxaciones de ligamentos, se ven derrames articulares, lesiones de una sinovitis, se ven bursitis en los pacientes, ofitis, etc. Entonces, traten de que cuando a ustedes les llegue un paciente en la consulta, también tener como opciones realizar una ecografía musculoesquelética. Segundo, las ecografías musculoesqueléticas para los que las realizan al dedillo, es decir, para los ecografistas que las hacemos como práctica diaria, eso nos va a ser económicamente bastante rentable. Las ecografías musculoesqueléticas no van a valer $10, $15, son ecografías más complejas que deberían de rondar en promedio entre los $30, $35, $40, como una ecografía baja y sencilla de alguna articulación. Claro está que depende también del lugar en donde ustedes se encuentran. Pues ustedes se encuentran también en el suburbio de Guayaquil, allá donde apenas tienen para comer y se van a hacer una ecografía, ¿ya? Los valores van a ser un poco bajos, ¿ya? O en áreas como el Recreo, etcétera. Pero si tienen que ir instaurando los precios de las ecografías para los doctores. Ya esto les había mencionado anteriormente cuando estuvimos en clase. Recuerden que la ecografía o el aprender ecografía, el realizar las ecografías, tiene un costo porque ustedes están invirtiendo en su educación. Aparte de eso, los materiales que ustedes usan, el conocimiento que ustedes usan y su tiempo. Ténganlo en cuenta para el momento en que ustedes vayan a realizar un trabajo como ecografistas. Hasta que sea su consultorio, ustedes mismos ponen sus precios, pero lo ideal es tener un valor estandarizado o tratar de estandarizarlo a nivel del país. Entonces no tengo para comer. ¿Cómo no tiene para comer? Doctor, me tocó el suburbio, pues. Bueno, a todos en el suburbio, a excepción de la doctora Génesis, que ella es burgués del suburbio, entonces no les vayan a poner precios acordes. Ya, gracias. Claro está. Claro está que, por ejemplo, hay lugares en los que debido al sector y por el volumen de pacientes, suelen optar por tener precios un poco bajos para el volumen. Pero recuerden siempre que ustedes tienen que tratar de no decirlo pelear, sino de llegar a un consenso de que los precios son tales y cuales. Por ejemplo, una ecografía abdominal, $20. Ya, si tú te vas a Milagro, que si tú te vas a Quito, que si tú te vas a cualquier lado del país,
una ecografía netamente abdominal, $20 es un precio razonable que se maneja. ¿Ya? Si ustedes tienen colegas o compañeros o ustedes intentan, pues no, pues que yo quiero ganar pacientes, entonces yo le voy a poner ecografía abdominal $5, ecografía abdominal $2, como alguna vez vi una publicación en redes sociales. ¿Ya? Imagínense qué clase de ecografías hay y cómo se daña el mercado de la ecografía cuando hay un médico que ofrece una ecografía a $2. ¿Qué tipo de ecografía se va a hacer? Recuerden que es la imagen como profesional, porque dependiendo de cómo ustedes lo hagan, va a ser el valor. Muchas veces van a estar de la mano con un imagenólogo, un centro de imágenes, un centro médico, dependiendo algún prestador o parte del sistema de salud, pero esos van a ir siendo los valores. Entonces, la ecografía musculoesquelética no se queda atrás. Para los que gusten de hacer traumatología o vayan a especializarse en traumatología, hasta ahora no sé quién vaya a especializarse en traumatología de ustedes, o quiera especializarse en fisiatría, ya le viene bien aprender la ecografía musculoesquelética. La ecografía musculoesquelética, como ya ustedes la pudieron haber visto en los días anteriores, es bastante compleja. Ya, solo les he enseñado una pequeña parte de lo que es la ecografía musculoesquelética y en las articulaciones más comunes, por decirlo así, pero si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una ecografía musculoesquelética a los músculos de flexores de la pierna, músculos del tobillo, de la espalda, si quieren ver los músculos paravertebrales, son muchos los tejidos que ustedes van a valorar. Pero entre todos esos tejidos musculares, inserciones, tendones, ligamentos, etcétera, las patologías suelen repetirse. Si bien vamos a encontrar que quistes de Baker, que gangliones, que etcétera, la mayoría de las patologías se repiten. Es decir, si bien el tendón o el ligamento se van a desgarrar, se va a desgarrar parcial, completamente, o si va a haber una luxación, es decir, la cintilla que los sostenía ya no está sosteniendo el grupo de tendones, se sale de su lugar, lo mismo por ejemplo, en el tendón del bíceps, si el ligamento ya no lo sostiene por alguna lesión en hombro, vamos a ver movimientos de luxación del tendón. Si vemos inestabilidades en las articulaciones, podemos pensar en un desgarro de algún ligamento. Entonces, traten de hacerlo, traten de seguir estudiando. Sé que en estos días los he agobiado y los voy a agobiar más la siguiente clase, porque de aquí viene ecografía de miembro inferior. Ahora, ¿cuáles van a ser las patologías más comunes de la articulación del miembro superior? Primero, vamos en esta clase a reconocer cuáles son los hallazgos ecográficos característicos de las patologías más comunes, sean en hombro, sean en codo y sean en muñeca. Vamos a aprender a diferenciar los hallazgos normales versus los hallazgos patológicos. Es decir, vamos a establecer cómo se ve un tendón patológico, una bursa, articulaciones, etc. Y vamos a realizar múltiples exploraciones. Vamos a ver cómo se encuentra la muñeca dorsal, la muñeca la parte volar, y vamos a identificar distintos compartimentos extensores y también vamos a ver el túnel del carpo. Ya nosotros sabemos cuáles son los contenidos. Ya cuando nosotros vayamos a hacer la ecografía, no necesariamente ustedes tienen que se realiza exploración a nivel de región volar entre hueso, escafoide y pisiforme, viendo los compartimentos. No, o sea, se realiza ecografía musculoesquelética en región volar, se evidencia tendinopatía, colección líquida, desgarro parcial de tendón flexor, de tendón extensor, dependiendo de dónde ustedes estén explorando. Ya, más que todo, la explicación que les he dado anteriormente es para que se puedan ubicar anatómicamente. Para esto también ustedes traten de descargar las aplicaciones que les mencioné. Hay dos aplicaciones que les suelo hacer descargar a los otros diplomados. Una de estas se llama Boca, que es B pequeña O K A. Esa ahí la van a encontrar en Google. O también la pueden encontrar en la Play Store o en la
App Store, en la Apple Store. Apple Store, ¿está bien dicho? No sé. Ustedes descargan esa aplicación, se tienen que registrar con un correo y ustedes pueden hacer un repaso anatómico de la extremidad que están estudiando. Ahora, esa es la ecografía, la aplicación que es gratuita. ¿Ya? Simplemente solo se registran y les permite ver. La otra aplicación que solo te da 3 días gratis y esa se la van a descargar el día viernes para que les dé oportunidad de utilizarla en el momento de que están en la clase, se llama Complete Anatomy. Esa de ahí es una app de Elsevier, el cual te ayuda a ver las estructuras e incluso ahí tú puedes segmentar si quieres ver las bursas, si tú quieres ver los ligamentos, si quieres ver tendones, etcétera. No es un patrocinio, no estoy haciendo publicidad, pero son aplicaciones que ayudan a entender mucho mejor la ecografía. Ya si ustedes quieren irse más allá, por ejemplo, hay la app MCK de Visora, en el cual te va a ayudar con la ecografía musculoesquelética de los miembros inferiores. Ahí cada uno se lo encuentra. Entonces, traten de descargarla para que el día sábado podamos hacer un breve repaso de la anatomía de cada uno. Postdata, si alguno de ustedes tiene un conector, sería HDMI a iPad o a Apple, me ayudaría bastante para poder conectar mi tablet a la pantalla y podamos ver y repasar lo que es las estructuras anatómicas. Ahora, ¿cuáles son las patologías más comunes de hombro, codo y muñeca? Primero, antes de que nosotros empecemos, tenemos que identificar la terminología. Muchos de ustedes ya las conocen, muchos de ustedes ya las han visto en informes, ya muchos de ustedes ya incluso las nombran al momento de que están indicando cuál ha sido la lectura del día, pero vamos a tratar de establecer qué es lo que debemos mencionar, cuándo debemos mencionarlo para que sea correcto y de lo que debemos expresarlo si es que en algún momento realizamos algún informe. Por ejemplo, si nosotros mencionamos el término tendinopatía, este de aquí va a englobar cualquier alteración patológica de un tendón. Es decir, este de aquí es lo macro. Si ustedes ven un desgarre en un tendón, pueden ponerlo como tendinopatía. Si ven que el tendón está inflamado, tendinopatía. Que si ven que haya una calcificación, pueden ponerlo como tendinopatía. Claro está que es un término muy amplio para poner en el informe, que lo deberían de usar en el momento en el que ustedes no sepan lo que estén viendo, pero que no está mal usarlo, pero ya si un especialista, alguien que sí sabe lo que está leyendo, ya puede que les mencione, bueno, qué clase de tendinopatía es, de qué me estás hablando. Tenemos también la tendinitis. Este de aquí, en cambio, es un proceso inflamatorio agudo del tendón. Es decir, ya aquí entra el cuadro clínico del paciente. Si el paciente te dice, no, es que estaba jugando voleibol y al golpear la pelota me dolió la muñeca, que cuando estaba jugando fútbol me golpeó un compañero, me caí sobre mi hombro y me duele. Entonces ya sabemos que es un proceso inflamatorio agudo y que si encontramos un trastorno en el tendón, va a estar relacionado a una tendinitis. Es decir, vamos a encontrar que los tejidos van a estar inflamados y vamos a encontrar hiperémicos al momento de que coloquemos Doppler vascular. Ecográficamente vamos a encontrar un tendón que se verá hipoecoico debido a la congestión en el mismo y vamos a ver hipervascularidad del Doppler. De ahí tenemos las tendinosis. Por otro lado, van a ser las degeneraciones crónicas de un tendón sin una inflamación significativa. Es decir, en este caso, el tendón va a tener una desorganización de las fibras de colágeno e incluso va a tener una nueva vascularización anómala. Ecográficamente, este tendón vamos a verlo como hipoecogénico o de forma difusa y que puede tener áreas de engrosamiento o áreas de adelgazamiento que van a variar dependiendo del tendón y que van a tener poco o nula captación al Doppler. Recuerden que para una patología aguda tiene que ser menos de 3 meses y para una patología crónica ya supera los 3 meses. Ahora, también tenemos la tenosinovitis. En cambio, este de aquí va a ser la inflamación de la vaina sinovial del tendón que estamos explorando. En este caso, si nosotros estamos realizando la ecografía y vemos
que en la ecografía alrededor del tendón encontramos líquido, muy posiblemente estamos viendo una tenosinovitis. También vamos a ver un engrosamiento de la vaina y si colocamos flujo Doppler va a dar positivo. Entonces podemos describirlo como una tenosinovitis al momento de que estamos explorando las inserciones tendinosas. ¿Cuándo va a ser una rotura parcial versus una rotura completa? Su nombre lo indica. Si nosotros estamos estudiando el tendón y vemos que solo una parte de este está roto o incompleto o irregular, estamos ante una rotura parcial. Pero si nosotros vemos entre el tendón, vemos el gap, vemos que no hay un espacio anecoico donde debería de haber un tendón y que a la dinámica no vemos movimiento, es porque es una rotura completa. Entonces, vamos a ver esa área hipoecoica o anecoica y vamos a ver que el tendón puede estar retraído. Por ejemplo, si nosotros estamos con un paciente que ha tenido una rotura del tendón del bíceps, vamos a ver un espacio más grande debido a la retracción de este tendón y vamos a ver el conocido signo de Popeye. Ahora, vamos a hablar tendón por tendón, patología por patología. Primero vamos a hablar acerca de la tendinopatía del supraespinoso. Este de aquí normalmente debería de verse hipoecogénico, fibrilar y uniforme y va a tener un grosor de 4 a 6 milímetros. Miren cómo aquí vemos el tendón, cómo se realiza la medida y es un tendón sano. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los cambios que nosotros deberíamos de encontrar en el tendón? Por ejemplo, que en alguna sección del tendón esté engrosada de forma focal y que su ecogenicidad esté levemente disminuida, es decir, lo veamos un poco más hipoescoico de lo normal. Para esto debemos de compararlo con el tendón de supraespinoso contralateral. Si es moderada, vamos a encontrar un tendón hipoecogénico difuso y que incluso puede tener cierta pérdida de las fibras que lo componen. En la parte, en una tendinopatía severa, en cambio, vamos a ver que el tendón se verá heterogéneo, es decir, va a haber áreas de hipoecogenicidad, áreas hiperecogénicas, áreas con calcificaciones y vamos a ver incluso una irregularidad en la cortical ósea. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros hacemos un corte en el eje largo y medimos en milímetros y tenemos que hacer una comparación con el lado contralateral. También tenemos que acompañarlo de una toma de vascularización para identificar si es una tendinopatía crónica o es una tendinopatía aguda. Ahora vamos a hablar acerca de la rotura del supraespinoso. Este de aquí va a ser un defecto hipoecoico que no va a atravesar todo el grosor del tendón. Miren aquí cómo tenemos el supraespinoso y vemos cómo vemos una pequeña colección líquida y una pequeña irregularidad, bueno, casi ni tan pequeña, casi el 50%, ¿ya? Entonces, del tendón. Esto de aquí también incluso la rotura puede ser bursal, puede ser articular o incluso puede ser dentro del tendón. Es decir, nosotros vemos el tendón y justo aquí en la mitad vamos a ver un área anecoica o hipoecogénica. Nosotros tenemos que realizar la medición y el espesor afectado si medimos de aquí a acá y de aquí a acá. Cabe aclarar que esta lesión o esta rotura, aquí ustedes la ven bastante evidente, pero el momento en el que ustedes estén haciendo la ecografía no siempre van a lucir de este tamaño. A veces pueden haber microroturas, pequeñas áreas hipoecoicas, que a veces se pueden perder si ustedes no colocan el foco correctamente. Traten de siempre ir calibrando conforme van moviendo el transductor y conforme van explorando cada sección. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el caso de una rotura completa? Vamos a ver que el tendón tendrá una ausencia de las fibras en toda la sección del tendón. Vamos a ver que la cabeza del húmero va a estar descubierta. Aquí no va, aquí donde todo este tendón va a desaparecer, no se lo va a ver. Y la cabeza del húmero va a estar al descubierto. También podemos ver que habrá una retracción tendinosa y también podríamos encontrar una colección líquida subacromial. Miren, por ejemplo, aquí, ya, aquí podemos ver una rotura parcial. Miren cómo no se ha roto todo el tendón. Vemos un área hipoecoica, pero todavía que se sostiene.
podemos ver como signos indirectos que la cabeza del húmero se está elevando para poder, porque está siendo vencido por los otros tendones que conforman el manguito de rotadores, y tenemos que hacer una maniobra dinámica. Ahora, hay que tener mucho cuidado al momento que están haciendo una maniobra dinámica. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una rotura parcial y la maniobra dinámica es brusca, es tosca, o el paciente levanta el brazo como si no hubiera un mañana, puede ocasionar que esa rotura parcial se vuelva una rotura completa. Aparte de eso, el paciente va a estar con muchísimo dolor, no va a poder levantar el brazo por sí solo o mover o ubicar incluso el brazo en la posición para la exploración. Entonces, traten de, cuando vayan a realizar la dinámica, explicarle al paciente y decirle, le va a doler, le voy a mover el brazo y le va a doler, por favor aguante, necesito ver cómo está el tendón y si es que no está roto. Ahí una vez que el paciente les diga que está bien, doctor, continúe, ustedes pueden mover el brazo, o si ya el paciente les permite mover el mismo, les mueven. También tenemos calcificaciones, como mencionó una de sus compañeras. Ya sabemos que la calcificación va a ser un depósito de cristales de hidroxiapatita que van a conformarse en el tendón. Esto de aquí, en ciertos casos, puede ser autodelimitado, que puede cursar en ciertos casos con un dolor intenso al momento de mover la extremidad. Como mencionó su compañera, tenemos tres fases. Tenemos la fase formativa, en la cual empieza el depósito denso delimitado y el tendón se va a encontrar engrosado. Podemos ver el periodo de reabsorción, en el cual el depósito se va a ver más heterogéneo, y este va a ser el punto en el cual el paciente va a estar más álgico, e incluso podemos ver un incremento de la vascularidad en el tendón. Y poscálcico o poscalcificación, ya vemos una reabsorción parcial o total, ya el tendón va a estar engrosado y se puede permanecer de esa manera. Ecográficamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar a nivel del tendón? Vamos a ver que tendrá focos hiperecogénicos que pueden dejar sombra acústica, en el caso de que esa calcificación sea una calcificación muy densa. ¿Ya? Miren aquí el área de la calcificación. ¿Ya? Vamos a verlos como en la fase formativa, va a estar el lito con una sombra acústica, pero en el caso de la fase de resorción va a estar menos densa, vamos a ver un aspecto algodonoso y va a tener menos sombra acústica. Entonces traten de acomodar la ganancia de la imagen para que puedan diferenciar la estructura. También recuerden que ciertas calcificaciones pueden ser un poquito móviles, entonces ustedes hacen que el paciente mueva la articulación para poder visualizar si efectivamente es o no es una calcificación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una medición longitudinal y transversal, y tenemos que documentar si es que existe múltiples focos y cuántos son. Otra cosa que también tienen que recordar es que el gold estándar para valorar una articulación, sea la que sea, si es que van a valorar hombro, codo, muñeca, rodilla, si es que van a valorar cadera, si van a valorar pie, va a ser la resonancia magnética, ¿ya? Muchas veces en la ecografía se pueden pasar ciertas lesiones. En lo posible, si está en la posibilidad del paciente o de la institución que está atendiendo al paciente realizar una resonancia, pueden mandarle la resonancia para que pueda ir adecuadamente a la interconsulta con el traumatólogo. Ahora, vamos a hablar acerca de las patologías del subescapular. Aquí vamos a tener que la tendinopatía del subescapular se va a dar por un engrosamiento y una hipoecogenicidad difusa de las fibras del tendón del subescapular. Este tendón va a tener incluso una pérdida de su fibrilaridad y puede que tenga en su estructura múltiples calcificaciones presentes.
Vamos a encontrar también en este tendón roturas parciales, los cuales se van a ver hipoecoicos. Ya vamos a ver que será frecuente en el caso de la porción superior del tendón del subescapular, por lo que tenemos que medir el ancho y el grosor comprometido del tendón. Miren aquí, ya miren cómo el tendón está irregular y está lesionado. Tenemos las roturas completas en el cual va a haber una ausencia de las fibras en toda la sección. Vamos a ver que la cabeza larga del bíceps se puede luxar debido a este desgarro. Entonces, mucho ojo, si ustedes están evidenciando que el tendón del subescapular está desgarrado, muy posiblemente también puede haber una obstrucción de la cabeza del bíceps, por lo que tienen que hacer un movimiento dinámico para ver si se mueve o no se mueve el tendón del húmero. ¿Qué vamos a hacer como ecografía dinámica? Tenemos que hacer una rotación externa del hombro y tenemos que visualizar que la continuidad del tendón y si hay retracción o no hay retracción. Tenemos las calcificaciones del subescapular. Estas de aquí van a ser menos comunes que en el supraespinoso, pero van a ser bastante relevantes. Miren, por ejemplo, estas pequeñas calcificaciones que están en esta sección. Por lo general, su ubicación va a ser en la parte superior del tendón y va a estar cercana a la corredera bicipital. Vamos a verlos ecográficamente como focos hiperecogénicos dentro del tendón, los cuales en ciertos casos pueden proyectar sombra acústica posterior si es que son calcificaciones densas. Si está en una fase de reabsorción, vamos a verlo algodonoso, va a generar poca sombra acústica e incluso va a ser un poquito más difícil de visualizarlo. En la clínica vamos a ver que el paciente tendrá un dolor en la parte anterior del hombro, lo cual puede simular una luxación del bicipital. Para su medición tenemos que tomar el diámetro longitudinal y transversal del depósito. Ahora tenemos las patologías del infraespinoso. Para esto, la tendinopatía, recuerden, va a ser similar a la del supraespinoso, el cual vamos a ver que el tendón estará hipoecogénico y que tendrá áreas de engrosamiento focal. Vamos a evaluarlo con el transductor en un corte coronario en la porción posterior y tenemos que evidenciar o descartar que haya roturas. La rotura parcial vamos a verla como un defecto hipoecoico, el cual se puede extender hacia la unión miotendinosa. Una rotura completa del infraespinoso lo vamos a ver como una ausencia de fibras e incluso la cabeza del húmero se va a ver expuesta en la parte posterior. Recuerden cuando estábamos hablando acerca de las inserciones, el tendón infraespinoso pasa por la parte posterior hasta insertarse en el trocánter mayor. Tenemos que ver ecográficamente en dinámica. Tenemos que hacer que el paciente mueva el brazo en abducción más una rotación externa. Esto nos va a ayudar a visualizar si el tendón se retrae o no se retrae. También podríamos evidenciar calcificaciones del infraespinoso, pero en este tendón son muy raros, por lo cual si existe una calcificación o existe dolor en la cara posterior del hombro, tenemos que tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial. Este de aquí o esta calcificación se va a encontrar típicamente en la inserción de la cara posterior del troquíter. Ecográficamente vamos a ver una imagen hiperecogénica focal en el tendón y esta puede estar asociada a erosiones corticales en el hueso que va a estar adyacente al tendón. Clínicamente, el paciente va a tener dolor en la cara posterior del hombro, va a haber rigidez de la articulación e incluso puede haber una limitación de la rotación externa. Tenemos que hacer una medida del diámetro y de la extensión de esta calcificación. Otra de las patologías que vamos a encontrar en el hombro es la bursitis. La más común es la bursitis subacromial subdeltoidea. Esta de aquí es la inflamación y la distensión de la bursa subacromio subdeltoidea. Esta de aquí va a ser la más frecuente en el hombro y va a ser evaluada ecográficamente. Así que mucho ojo. Normalmente
Esta bursa no debería de ser visible, se lo repetí en las clases, se lo vuelvo a repetir ahora. Debe verse simplemente como una lámina hiperecogénica fina. Si existe una bursitis leve, vamos a ver un engrosamiento de paredes y tal vez el escaso líquido en su interior. Por ejemplo, miren aquí, aquí es la bursa, ¿ya? Vamos a ver cómo no se diferencia de la sección, ¿ya? E incluso, miren aquí, cuando ya se empieza a aumentar el tamaño de la bursa, hasta que la bursa se encuentra distendida con líquido en el interior. ¿Sí ven? Van a ver una zona anecoica. Es precisamente que no todas las lesiones se van a ver de esta manera, sino que se van a ver como una línea anecoica en articulación. Si tenemos una bursitis moderada y severa, vamos a encontrar líquido abundante con contenido ecogénico o que contenga septos en su interior. Vamos a ver que va a haber un engrosamiento marcado de las paredes de la bursa y va a estar hiperémica al Doppler. Si nosotros medimos la bursa, esta normalmente debería medir menos de 2 milímetros. Más de esto, ustedes ya pueden considerarlo como una bursitis. Tienen que tratar de estimar la cantidad de líquido, pueden poner una cantidad escasa, una cantidad moderada o una cantidad abundante. ¿Cuáles van a ser las claves clínicas que ustedes tienen para valorar esta bursa? Recuerden que esta bursa va a ocasionar un dolor al movimiento, es decir, al momento en que el hombro esté entre 60 y 120 grados en un movimiento de rotación, va a ocasionar dolor. También esta lesión o esta bursitis puede coexistir con una tendinopatía del supraespinoso. Entonces, mucho ojo, si nosotros encontramos el uno, muy posiblemente esté la otra. Tenemos también la capsulitis adhesiva. Esta va a ser el conocido como hombro congelado. Esta de aquí va a ser una patología caracterizada por el engrosamiento y la fibrosis de la cápsula glenohumeral con restricción de la movilidad. Ecográficamente vamos a ver un engrosamiento del ligamento coracohumeral que va a superar los 3 milímetros y un engrosamiento de la cápsula del receso axilar. Es decir, este va a aumentar a 4 milímetros. Miren aquí está el receso. Podemos encontrar también una disminución del volumen articular. Vamos a ver una pérdida de la distensibilidad del receso axilar al momento en que esté realizando movimientos del paciente. Al Doppler vamos a encontrar una zona hiperémica, vamos a ver que será en fases iniciales y clínicamente va a haber una limitación marcada al momento de la rotación externa y de la abducción, además de que el paciente va a referir dolor nocturno. Son las 9:01, vamos a tomarnos un receso, 9:20, nos volvemos a conectar.